Mira, México va maravillosamente en eso. México está, aún antes de que se aprobara la reforma de paridad en el Congreso de la Unión, México estaba entre los 7 países de América Latina que establecen la paridad. Pero ahora México va a estar en la punta a nivel mundial, porque no hay ningún otro país en el mundo que tenga la paridad establecida en los 3 órdenes y en los 3 poderes de gobierno, como lo va a tener nuestro país una vez que el dictamen que surgió de Cámara de Senadores, que se aprobó el día de hoy en la Cámara de Diputados y que esperemos que se apruebe también en las 17 mínimo legislaturas de los estados, va a ser el primer país que va a tener un ordenamiento tan progresivo, tan progresista en materia de paridad de género. La verdad es que vamos a ser la referencia a nivel mundial. Cuando en 2014 se reformó la Constitución General, todos los estados armonizaron sus leyes electorales y también sus constituciones. En este momento, las 32 entidades federativas tienen regulada la paridad para las diputaciones locales y también la mayoría lo tiene para los ayuntamientos. Incluso han incorporado la paridad horizontal en las planillas de ayuntamientos. La paridad horizontal a lo que alude es a que del total de municipios de un estado, cuando se elaboran las candidaturas para la presidencia municipal de esos municipios, la mitad tiene que ser para mujeres y la otra mitad para hombres. Eso nos ha permitido avanzar, la verdad, muy rápidamente. En estas elecciones pasamos de 14% a 27% de mujeres al frente de los ayuntamientos. En ese sentido, en los estados ha habido un avance importante, pero en este momento, dado que a nivel federal nuestra Constitución va a ser reformada en todo esto que te menciono, los estados están obligados a armonizarse y entonces van a tener que acabar de redondear lo que está plasmado en su Constitución y en sus leyes para homologarlo con lo que dice la Constitución Federal. La violencia política ese es un gran tema en donde no podemos ser tan optimistas como te menciono en términos de la paridad. Ahí al revés, tenemos una enorme deuda con las mujeres, particularmente en el ámbito federal. Las legisladoras desde 2012, en ambas cámaras, han presentado iniciativas para reformar por lo menos 5 leyes, bloques completos de reformas que no han logrado ser aprobadas. La Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Igualdad de Género, está ya pues retomando estas iniciativas de la legislatura pasada y terminando de afinarlas, y esperemos que finalmente se llegue a aprobar, porque las mujeres están llegando efectivamente a los cargos, están llegando masivamente, paritariamente. Sin embargo, ese mayor acceso a los cargos también se ha visto pues impactado por una mayor violencia para esas mujeres, porque de alguna manera están llegando a un espacio en donde no son necesariamente bienvenidas y en donde hay mucha resistencia para que realmente ejerzan el poder. Por ejemplo, en los municipios, que es donde más se da la violencia y particularmente una vez que llegan al cargo, hemos tenido casos, pues, por ejemplo, de presidentas municipales a las que no dejan asumir el cargo, no les entregan la constancia de mayoría, las obligan a renunciar a los pocos meses de haber asumido el cargo con procedimientos irregulares que no son realmente legales, no les dan presupuesto, no las citan a sesiones, no les pagan. Incluso tenemos casos de regidoras, por ejemplo, que pasan el año entero y no les entregan sus dietas, no les dan voz, no toman en cuenta sus participaciones. O sea, hay como violencias, algunas muy evidentes, llega a haber amenazas, golpes, ataques sexuales, pero también hay otras violencias que son como más sutiles, digamos, que tienen que ver más con una descalificación de fondo, con un obstaculizarles para que participen, ponerlas en ridículo, burlarse de ellas y, en definitiva, suprimir su posibilidad de realmente ejercer sus derechos políticos. Ya no es en el ámbito federal y en la mayoría de los estados, porque está regulado que la fórmula completa de propietario y suplente tiene que estar integrada por personas del mismo sexo. Sin embargo, en estas elecciones
que recién pasaron, en Chiapas tuvimos el caso de mujeres en donde, aunque iban paritariamente y aunque las fórmulas eran del mismo sexo, renunciaba a la planilla completa de mujeres para que entonces hubieran los hombres del partido, que eran pues quienes habían pactado que iban realmente a ocupar el cargo. Aquí afortunadamente no prosperó porque el órgano electoral alertó al INE de que había una irregularidad ahí, una cantidad muy importante de mujeres, algo así como 40, renunciaron al mismo tiempo y entonces el INE dictó un acuerdo en donde se estableció que si una mujer renunciaba, entonces tenía que asumir el cargo la siguiente, pero si toda la planilla renunciaba, entonces tenía que las mujeres que habían competido por mayoría relativa pasarían a ser parte de esas planillas por representación proporcional. Pero si el partido no tenía ya a nadie, entonces el siguiente partido que hubiera tenido una mayor votación asumía el cargo. Por supuesto que ya frente a una amenaza de ese tipo, pues los partidos decidieron echar reversa y suprimir esta práctica de querer que las mujeres renuncien para que los hombres accedan al cargo. Las leyes son fundamentales, pero tienen que ir acompañadas de un cambio cultural, porque de otra manera, no importa qué tan perfecta sea la ley, los partidos podrán encontrar una vez tras otra maneras de burlarla y de no atenerse a este respeto a los derechos políticos de las mujeres. Puede pasar que ahora, por ejemplo, aunque cumplan paritariamente, postulen a mujeres no con trayectoria de partido, sino a mujeres cercanas a las dirigencias, la esposa, la hija, la prima, la hermana. Y bueno, ese tipo de cosas de lo que nos hablan es de que mientras no logremos que haya un cambio cultural en donde pues quienes han detentado tradicionalmente el poder asuman que en justicia lo que debe de pasar es que se distribuya equitativamente entre hombres y mujeres, pues entonces vamos a tener que seguir haciéndole ajustes a las leyes cada vez más para evitar las trampas que se van estableciendo, ¿no? Pero bueno, seamos optimistas y pensemos que quizá, no sé, en 5 años ya podamos ver que los hombres asumen que la paridad llegó para quedarse y que entonces lo que corresponde es apoyar a su militancia femenina y respaldar a sus legisladoras o autoridades cuando lleguen a los cargos.